Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. La humedad 62%, el astrorrey está apareciendo en el cielo guayaquileño. Y saludamos también a esta hora en los micrófonos de Huancavilca 830 AM a la asambleísta Silvia Salgado de los registros del Partido Socialista. Ella no se ha cambiado, la conocemos muchos años activando, trabajando para especialmente las clases populares. Bienvenida, asambleísta. ¿Cómo está usted? Don Clever Chica y Pati, buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Radio Huancavilca. Estamos desde acá, desde Quito. Sí, estamos precisamente, muchos dirán en receso, pero hay algunas comisiones, hay la parte administrativa de la asamblea que se sigue trabajando. Sí somos convocados, especialmente quienes representamos a comisiones, a reuniones de trabajo, tenemos que concurrirlo y en eso estamos precisamente el día de hoy aprestándonos a asistir a una reunión de una mesa interinstitucional conformada por 7 ministerios y la función legislativa para evaluar los avances respecto a lo que son los casos, enfrentar los casos de violencia en las unidades educativas. El día de ayer precisamente estuvimos la comisión en cambio de fiscalización conociendo la propuesta de juicio político en contra del actual fiscal general del Estado. Sí, voy a agregar un momento para beneficio de los oyentes de Huancavilca que nos escuchan acá en Guayaquil, en 7 provincias en el Ecuador y en el resto del mundo, ahora con el mundo globalizado, con la tecnología que tenemos de punta, ¿no? Los genes de Silvia Salgado en el Partido Socialista, que para algunos, pues, que no conocen, hay que decirles cuál ha sido siempre el papel y la preponderancia que ha tenido el Partido Socialista en el Ecuador. Son de estos genes de papá, del abuelo. ¿De dónde, Silvia, que usted que viene activando muchos años ya, bueno, algunos años para no ser exagerado, en el quehacer político acá en el Ecuador? Bueno, yo soy de Imbabura, de un pueblo muy chico que se llama Tumbaviro, y por lo tanto, o sea, mire usted, no se trata de ninguna trayectoria familiar. Es evidente, mi abuelo era uno de los tenientes coroneles, o sea, que acompañó a Alfaro, ¿no?, en sus gestas, pero ya en la política más bien ecuatoriana, o sea, procedo más bien de una línea de mis ancestros de una posición liberal. Bueno, es lógico entender, ¿no es cierto?, de que en los primeros años del siglo anterior, o sea, ser liberal era ser, bueno, revolucionario. En todo caso, o sea, yo provengo de un pueblo muy pequeño en donde conocí mucho de las necesidades de la gente, vivimos mucho eso, en donde mi primaria, por ejemplo, yo asistía a la escuela y hacía muy rápido los deberes porque la noche no había luz. Entonces, bueno, después, o sea, salgo a estudiar en la ciudad de Ibarra y precisamente a mis 15 años participo en unas elecciones internas de mi colegio para el círculo estudiantil y en el 2016, o sea, fui electa la primera presidenta del colegio femenino público más grande de Ibarra. Bueno, a partir de eso, obviamente, también tengo mi relación familiar con Manuel Salgado, con Vilma Salgado, ¿no?, que no es muy cercana, pero somos del mismo origen. En todo caso, yo creo que son las condiciones de vida, lo que uno vive, lo que uno siente y tiene y a veces tiene la oportunidad de expresar, lo que le hace tomar una decisión y definición en la vida que muchas veces le marca toda ella. Ese es mi caso. Yo a los 16 años participo en estas elecciones en el colegio Ibarra y luego fui dirigente estudiantil ya en la universidad.
son de mi vínculo, especialmente al Partido Socialista, y milito 35 años en él. Muy bien, yo recuerdo al Partido Socialista, a Lojana Muse, lo recuerdo también al coronel Armijos, lo recuerdo, y de allá mismo de la provincia de Imbabura, el doctor Ayala, yo recuerdo en algún momento activaban juntos, si mal no recuerdo, y permítame, no puedo asegurar esto, usted sí lo puede hacer. Pero claro, o sea, Enrique Ayala se vincula posterior a mi militancia. Yo estoy mucho antes que el propio Enrique Ayala en el Partido Socialista, pero es evidente, es mi coterráneo y es una persona de relevancia pública tanto en la provincia como en el país. Entonces, ¿cómo no reconocerlo, no? A pesar de las diferencias, yo creo que hay una militancia que se ha destacado no solamente en Imbabura, sino a lo largo del país, que ha aportado a este país en momentos difíciles y de decisiones trascendentales, y que ha tenido también equivocaciones, y que ha tenido, ¿no es cierto?, aciertos, pero en todo caso yo creo que cumplimos el próximo mayo 91 años. Es uno de los pocos partidos que que persiste en esta propuesta de la construcción del socialismo, que no significa otra cosa, no que insistir en modelos caducos o en modelos, o sea, que están ya superados, sino más bien por el contrario, que tiene que renovarse y que tiene que seguir planteando la justicia, mayor democracia, mayor participación, acortar las brechas de inequidad, o sea, de la solidaridad. Bueno, esos principios que son universales, yo creo que es lo que le mantiene a este partido, pero que sin embargo hay que ser críticos. Vivimos escenarios en el mundo diferentes y en el país también. Por lo tanto, o sea, necesitamos siempre estar en permanente renovación. No son los años desde el origen los que nos van a mantener con vigencia, sino son las certezas de nuestras acciones. 19 minutos. La doctora Silvia Salgado dijo solidaridad. Mire, ya están dándose las cuentas o ya se están conociendo las realidades de los padres de familia que no han podido cumplir con el pago de la pensión de sus hijos, y los colegios ya tienen luz verde, como se dice, de parte del Ministerio de Educación, de quitar a esos niños, negarles la matrícula porque sus padres no pudieron pagar. Ese ya es una referencia para decir que la situación indudablemente está muy sensible, por así decirlo, en lo que refiere a la economía del Ecuador. Y en este orden, pues que ya el presidente Lenín Moreno nos ha dicho a todos los ecuatorianos que este fin de mes, es decir, pues 2 días después de 2 días, a lo mejor anuncia su programa macroeconómico, y se habla mucho, se dice mucho que a lo mejor van a incrementar los impuestos. En ese orden de gravarle más a la economía de la familia, y cuando usted dice que hay que ser solidarios, Silvia Salgado votaría a favor de que se incrementen los impuestos en la Asamblea Nacional. Mi pregunta. A ver, mire, esperamos conocer esas medidas antes de que el presidente Lenín Moreno envíe a la Asamblea. Estamos muy seguros de que seremos consultados al menos, y tendremos la oportunidad de darle al propio presidente, al propio gobierno, a través de las instancias, nuestros criterios políticos, que no son otros que lo que usted ha indicado. O sea, la situación de dificultad económica siempre, o en gobiernos anteriores de los que recordamos, ¿no?, siempre han pagado los más pobres, los que menos tienen. Entonces, ¿cómo podemos estar de acuerdo en una línea política de política económica en ese sentido? Entonces, nosotros tendremos, esa es nuestra línea de principios,
a este gobierno, al anterior y a los que se han sucedido, nosotros hemos sido muy firmes. No podemos, o sea, los principios no han cambiado en nosotros. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, por más crisis económica, esta no tiene que pagar precisamente los que menos tienen, los que no tienen con qué, por ejemplo, enfrentar una subida de impuestos, con los que no tienen con qué pagar una educación, los que no tienen empleo, los que no tienen. Entonces, mire, lo que estaríamos haciendo sería muy equivocado, ¿no?, que eso sucediera. Entonces, de manera frontal y pública, tendríamos la oportunidad y la obligación de decirle al presidente de que estas medidas deberían ser tomadas pensando justamente a quién se afecta. No podemos afectar o descansar la crisis económica en los que menos tienen. Entonces, en eso sí tendremos esa oportunidad, a no dudarlo. El presidente Lenín Moreno nos convocará. Algunas veces me ha convocado para burós políticos para conocer nuestros criterios, y esa será la oportunidad. Y otra cosa, mi estimado Clemen, eso no quiere decir que cerremos los ojos a una realidad económica que exige replanteos pragmáticos en estos momentos de dificultades, que nosotros sí sabemos que este modelo tiene que ser superado con el concurso de todos los ecuatorianos, que vivimos un país dolarizado, que no tenemos soberanía monetaria, que vivimos aún una dependencia tecnológica, una exportación de materias primas, que no somos un país industrializado. O sea, realmente esas son las condiciones duras que vive el país. Por lo tanto, aquí no hay que cerrar los ojos y decirle que le vaya bonito al gobierno, sino cómo ayudamos al gobierno y al país a salir de estos momentos difíciles, pero obviamente con las cosas transparentadas, porque precisamente tenemos constitución en donde garantiza el derecho a la educación, por ejemplo, gratuita hasta el tercer nivel. Eso, entiendo, no ha sido topado. Entonces, el gobierno, todas sus medidas tienen que, de alguna manera, solventar esa responsabilidad del Estado. Lo mismo pasa con la salud. Entonces, hay que poner las cartas sobre la mesa y tener también estas decisiones políticas que, lejos de ser ideológicas, diría yo, corresponden, ¿no es cierto?, a entender que la crisis no se puede ajustar, estrangular a los que están asfixiándose. Eso es lo que equivaldría a provocar, ¿no es cierto?, el mayor daño. Pero sí podemos, entre todos los ecuatorianos, buscar alternativas que no necesariamente sean los que menos tienen los castigados, porque ellos y esos sectores jamás han sido beneficiarios muchas veces de las malas inversiones o de las malas decisiones. 7:24 minutos en Huancavilca 830 AM. Estamos dialogando con la asambleísta Silvia Salgado, que representa al Partido Socialista Ecuatoriano en la Asamblea Nacional y es miembro también de la Comisión de Fiscalización de esta función del Estado. Usted, Pati. Gracias, economista. Buenos días, asambleísta Salgado. Usted hablaba de alternativas, ¿verdad?, que se deben de ejecutar de forma inmediata, y una de esas alternativas nos gustaría escuchar de parte de usted qué está haciendo la Comisión de Fiscalización para resolver los temas de la frontera. Yo sé que están en temas de vacancia y que ya le han dado paso a uno de los temas pendientes, como ahora el juicio político del fiscal de la Nación, pero en temas tan importantes, con hechos que han acontecido en menos de 10 horas, ¿qué está haciendo la Comisión de Fiscalización respecto a este tema? Bueno, el día de ayer hemos mantenido una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional, algunos, hablemos, un equipo de los que estamos activados en la Asamblea en este momento, a pesar del receso, y se ha tomado la decisión del día de mañana, precisamente, Patricia, estar ahí en Mataje, en la zona de frontera, llegar hasta San Lorenzo. Estamos pendientes de un informe de seguridad. Entendemos de que nos han advertido de que no podríamos ir por sí solos, sino que habría que coordinar niveles de seguridad.
Si es que esto es superado, mañana saldríamos a las 7 de la mañana a la zona de Mataje, llegaríamos hasta San Lorenzo, con el objetivo precisamente de verificar las condiciones, o sea, de seguridad de la ciudadanía. Decirle a la ciudadanía que no está sola, que nos preocupa y evidenciar la presencia especialmente de los ministerios que tienen que ver con no solamente con la seguridad, sino con la inversión. Soy del norte y conozco toda esta zona y realmente lo que podemos dar cuenta es de que aún falta y que siempre faltó una inversión social. Hay casas de madera sin las condiciones, o sea, sanitarias, hay, vías, o sea, que son intransitables, hay problemas, o sea, de salubridad, por ejemplo, y, ¿no es cierto?, hay problemas cuando precisamente basta con cruzar en 5 minutos una lancha, usted está frente a un riesgo que implica, ¿no es cierto?, grandes extensiones de territorio colombiano en donde no hay presencia de los militares o no hay presencia de lo público en la parte de Colombia. Usted se tiene que enfrentar cuerpo a cuerpo, ciudadanía y a veces también Fuerzas Armadas frente a fuerzas irregulares de otro país. Recordemos, o sea, para los que no conocen, de que en la línea de frontera no es que están las Fuerzas Armadas de Colombia, no, las fuerzas institucionales, están otras fuerzas irregulares. Entonces, o sea, es difícil. Bueno, les hemos compartido, inclusive a las autoridades de acá, esta posibilidad de asistir y de tener con claridad, diría yo, la fotografía de lo que implica vivir en frontera para reactivar una ley de fronteras que fue vetada en el gobierno anterior y que necesita reactivar. Y lo otro, el reformar la ley de seguridad. El presidente Lenín Moreno ha planteado revisar esto del funcionamiento de la CENAIN, pero esta está creada por ley, por lo tanto también nos corresponde a la Asamblea asumir la responsabilidad de debatir el tema de la seguridad en el país. Sí, hablando de seguridad, asambleísta, es verdad que ya está la supresión de la CENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, pero siguen en vigencia ciertos software que están hackeando o hackearon en algún momento computadoras de altos funcionarios del gobierno. Su percepción, su análisis al respecto, ¿qué está haciendo la Comisión de Fiscalización con respecto también a este tema? Mire, la Asamblea Nacional tiene instituido un mecanismo que hace que la Comisión de Fiscalización en estos temas tenga, diría yo, cierta distancia, porque la propia ley establece que es la Comisión de Soberanía Internacional, Soberanía y Relaciones Internacionales, la que recibe los informes de carácter reservado de la CENAIN, del ministro del Interior, del ministro de Defensa y del Comando Conjunto. Eso está establecido por temas de reserva, por temas de seguridad, y obviamente solamente que se trate de un juicio político cualquiera de estas autoridades, la Comisión de Fiscalización asume. La Comisión de Fiscalización, según la ley actual, no tiene iniciativa, y yo no me canso de referirme a esto. Hemos presentado la reforma a la ley, pero nosotros no tenemos iniciativa de fiscalización. Solamente tratamos los casos que nos deriva el CAL. Cuando este organismo no nos emite procesos de sustanciación, de conocer los casos, no podemos tratarse. Lastimosamente, la ley está así, pero tiene que ser cambiada. Pero en temas de seguridad y tratándose de reserva, lo asume por ley la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. 7:31 ya en Huancavilca, 8:30 AM. Para terminar esta entrevista con la doctora Silvia Salgado, solamente le consulto con unas preguntas cerradas, el sí o no. ¿Se va el fiscal Vaca?
soy juez, permítame que no puedo decirle ni... Claro. Bueno, vamos a hacerlo en general. Los ciudadanos en su mayoría dicen que se vayan todos. Y cuando dicen se vayan todos, que se vaya Vaca, que se vaya Moreno, que se vaya Yalt. ¿Qué está pensando la Asamblea Nacional al respecto? O la Comisión también de Fiscalización. Bueno, al momento nosotros estamos pensando sobre el tema del fiscal, ¿no? Están planteadas 3 causales, precisamente, ¿no es cierto?, que nosotros hemos dicho sí al juicio. En el juicio se tiene que presentar las pruebas de lo que se acusa y el acusado tiene que defenderse. Emitimos un informe y es el Pleno el que inicia el juicio político. En el caso del Consejo de la Judicatura no está planteado ningún juicio político, por lo tanto, o sea, no tenemos expectativas respecto a esa autoridad. Pero sí advertir, en el mandato que aprobó el 4 de febrero pasado, se establece procesos de evaluación en donde están todos. Eso de se vayan todos, me parece, ¿no es cierto?, que es ponerle en crisis al país, ¿no?, que tengan que evaluarse todos o que tengamos que evaluarnos todos, eso sí, no, pero eso de que se vayan todos es cerrar los ojos, producir crisis y decir en este país no vale nada y otra vez empezar de cero. Ya vivimos eso, el pueblo ecuatoriano debe recordar, ya vivimos eso. Yo creo que hay que aprovechar, hay cosas que se avanzó, pero hay cosas que hay que corregir. Y en ese sentido el Consejo de Participación Transitorio tiene otro mandato, diferente al de la Asamblea. Yo personalmente no creo que podemos estar ahí punteando quién manda más rápido a quién. Eso sería irresponsable. Eso es irresponsable. Hay que actuar en un plan, como a ellos les corresponde, de evaluación de funciones, de la gestión de las autoridades, tomar decisiones las que tengan que tomarse, pero reencauzar al país, no generar crisis. Por ejemplo, en este momento mi pregunta ha sido el día de ayer, ¿qué pasaría si es que el fiscal, la fiscal subrogante en este momento suspendida es destituida? ¿Y qué pasaría si es destituido el fiscal general del Estado? ¿No? Tenemos que ir preveyendo para cualquier escenario quién sucederá a estas autoridades. No puede el Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que los eligió, de un día para otro decir este es. Caeríamos en lo que antes criticábamos, señal elegir a dedo. Aquí tiene que seguirse un proceso de selección, de designación. Entonces, no por eso tenemos que dejar de evaluar o dejar de cumplir nuestra tarea de fiscalización. Y 34 minutos en Ecuador continental. Bueno, nos queda nada más de felicitar veo de lejos al ministro de Defensa. Lo veo con un muy buen talante, como deben de hacerse las cosas, con tranquilidad, con mesura, porque es un asunto muy delicado, el tema en la frontera, y ustedes van a ir también para allá, hay que cuidar también mucho esto de integridad, pero veo desde acá al Ministerio de Defensa muy bien dirigido, y digo esto porque Patricio Zambrano también lo conozco y es del Partido Socialista. Doctora Silvia Salgado, un abrazo para usted y que le vaya muy bien y gracias por estar con nosotros. Gracias, Cleber, Patricia y a todos los oyentes de Radio Huancavelica, siempre a las órdenes. Huancavelica, la H grande de la información.